Eh, Daríamos inicio a esta segunda charla, la tercera jornada del conocimiento, con título como Danza como alternativa de tratamiento, la cual estaría a cargo de la máster Pamela Jiménez, la cual posee una licenciatura en psicología, un bachillerato en danza, es educadora académica y gestora de proyectos en la UNA desde el 2011 hasta la fecha. Posee un máster profesional en danza, y es participante en más de 100 talleres y capacitaciones a nivel nacional e internacional. Eh, no sé si se me quedó algo, pero sin más, quedaría y darle el pase a la expositora Pamela Jiménez. Ya saben cómo funcionan las partes de las preguntas por aquello, y eso sería. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Sí, ok. Bueno, yo quería invitarles por la hora y porque sé que de repente ya llevan como su ratito, ¿verdad? Estando frente a la pantalla, invitarles a una dinámica, es algo chiquitito, ¿verdad? No tienen que prender las cámaras, los que gustan sí pueden prenderlas, porque la idea es un poquito compartir lo que hacemos desde la danza movimiento terapia. Ay, perdón. Sí, aquí está Violeta acompañándome, entonces si la escuchan, ¿verdad? Por aquí va a estar. Entonces, la idea es que puedan buscar un lugar cómodo donde puedan estar, si están ahí, digamos, sentados o sentadas, todo bien, y que podamos también tener a mano en algún momento una hoja blanca y un lápiz o lapicero, ¿sí? Entonces, también quería como darles el tiempo como para que tuvieran esta transición y también si tienen un vasito de agua cerca, ¿verdad? Que lo tengan por ahí. Entonces, vamos a tomarnos unos segundos como para preparar el lugar, un lugar donde puedan estar de repente sentados y sentadas y también donde puedan tener como acceso a una hoja blanca y a un lápiz o lapicero. ¿Está bien? Entonces, la idea de este ratito es que podamos también nosotros conectar con nuestro propio cuerpo ahí donde estamos, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a comenzar con una dinámica simplemente para conectar con nuestra respiración. También podemos cerrar los ojos un momento como para descansarlos, para sentir también nuestra respiración. De repente si necesitamos como acomodarnos o estirarnos ahí donde estamos, bostezar o cambiar de posición, si hemos estado de repente mucho tiempo en una sola posición. Y vamos a ponerle atención entonces a nuestros pies, ahí donde estamos. Podemos mover también los deditos de los pies, los tobillos. Y le vamos a llevar también esta respiración a nuestros pies. Entonces, es como si nuestros pies, bueno, y lo están haciendo, ahora están inhalando y exhalando, ¿sí? Tratamos de tener las dos plantas de los pies sobre el piso y simplemente darnos este ratito para darnos nuevamente la bienvenida a este otro espacio. Entonces le llevamos de esta respiración, del inhalar, del exhalar, a
nuestros pies. Eso, y puedo ir subiendo por las pantorrillas hasta llegar a las rodillas. Y ahí también, si necesito flexionarlas o moverlas, lo puedo hacer. Y voy siguiendo por los muslos hasta llegar a los isquiones, que son esos huesos debajo de los glúteos. Si estamos en una silla, podemos también balancearnos de un lado al otro, o hacia adelante o hacia atrás, para sentir esos isquiones, ¿sí? Activarlos un poco. Entonces vamos a empezar a sentir esta relación entre los pies y los isquiones como puntos de apoyo para el movimiento, y especialmente en esta hora para contactar con nosotros mismos, pero también con nuestro propio movimiento, con nuestro cuerpo. Eso, y voy a seguir, y también voy a llevarle esa respiración al coxis, que es este último huesito de la columna vertebral, lo que nosotros llamamos la colita, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos el tiempo para sentir esa colita. Eso, ¿dónde estará nuestro coxis? Ahí flotando, ¿sí? Y con nuestra respiración podemos inhalar y exhalar. Y de repente hacer anteversión y retroversión de la pelvis, y eso nos permite también activar nuestra colita, nuestro coxis, con nuestra inhalación, nuestra exhalación. Eso. Y podemos ir subiendo con esta respiración, imaginándonos también este movimiento, cómo va inhalando y exhalando cada una de las vértebras, que las lumbares, que las dorsales, que las cervicales, hasta llegar a la cabeza y específicamente al occipital, ¿sí? Que es este hueso atrás. Vamos a entrelazar los dedos de nuestras manos y podemos colocarlos detrás de nuestra cabeza, simplemente como apoyo para sentir ese movimiento, ¿sí? Entonces cada vez que inhalo puedo abrir el pecho, y cada vez que exhalo me miro el ombligo. Entonces lo vamos a hacer unas cuantas veces al inhalar y al exhalar. Los brazos y las manos no ponen peso, simplemente son otro punto de apoyo para sentir esa otra relación entre mi coxis y mi cabeza, que permite que mi torso pueda moverse, o invita al torso a moverse más libremente hacia un lado, hacia el otro. Eso, y puedo bajar los brazos y volver a repasar esta relación entre los pies y los isquiones, que me permite movilidad en mis piernas, aunque esté ahí sentado, sentada, lo puedo sentir. Y esa relación entre mi coxis y mi cabeza, que permite esta movilidad de mi torso. Entonces aprovecho, si necesito moverme o estirarme de alguna manera, lo puedo hacer. Eso. Y vamos a aprovechar para abrazarnos en esta tarde, sí, para sentir los últimos 2 puntos de apoyo en esta pequeña secuencia de movimiento. Entonces, al abrazarnos, ahí donde estamos, vamos simplemente a sentir nuevamente nuestra respiración, pero con el abrazo. Cada vez que inhalamos,
estamos también llevando oxígeno a estas partes de nuestro cuerpo. Al inhalar y al exhalar. Y la respiración ya de por sí es un movimiento. Puedo cambiar de brazo, el que tenía arriba lo pongo abajo. Y voy a tratar de abrazarme tanto que los deditos de mis manos puedan tocar las escápulas, sí, o parte de las escápulas. Eso. Y las escápulas son mi otro punto de apoyo. También si necesito estirarme, llevar también esa respiración a este lugar, a estas escápulas. Y en este abrazo donde estoy, voy poco a poco a imaginarme como si estuviera abrazando el tronco de un árbol que poco a poco va creciendo entre mis brazos, de tal manera que se va así más ancho, hasta el punto que puedo ver mis manos, ¿sí? Que son mi otro punto de apoyo. Entonces esta relación entre mis manos y mis escápulas me permiten el movimiento más libre de mis brazos, ¿sí? Entonces puedo también jugar con esto y con mi respiración al inhalar. Puedo extenderme y al exhalar puedo condensarme y si quiero puedo volver al abrazo. Y otra vez puedo inhalar y aprovechar para estirar y para observar también este espacio que me rodea. Y al exhalar, nuevamente volver al abrazo. Sí, aprovecho estos minutos simplemente para sentir esta relación de mis escápulas y mis manos. Si nosotros decimos que los brazos comienzan desde la espalda, entonces aprovecho para sentir cómo es mover mis brazos desde la espalda. ¿Qué necesitan estos brazos en esta noche? Eso. Y aprovecho para inhalar y para exhalar. Eso. Y volver otra vez si necesito descansar mis ojos de la pantalla, puedo cerrarlos por un momento y simplemente volver a sentir estos apoyos, mis pies que se conectan con mis isquiones y permiten que mis piernas se muevan más libremente. Mi coxis que se conecta con mi occipital y permite que mi torso pueda moverse más libremente, incluyendo mis órganos internos. Y con la respiración puedo aprovechar para llevar también oxígeno a esos órganos y movimiento. Y mis escápulas que se conectan a mis manos y eso permite que pueda mover libremente mis brazos. Eso. Me tomo el tiempo para poder integrar estos últimos minutitos y para inhalar y exhalar. Y muy despacito puedo ir abriendo los ojos súper despacio, como si fueran persianas que se van abriendo. De repente a veces cuesta enfocar al inicio, pero ya después todo es más claro. Y lo que vamos a hacer entonces es llevar esta experiencia, si la pudimos hacer o si la pudimos de repente ver simplemente, todo bien. Pero entonces la vamos a llevar a ese papel, a esa hojita. Puede ser un cuaderno, puede ser una hoja en blanco. Y simplemente vamos a tomarnos un par de minutitos para escribir o dibujar cómo nos fue con esa experiencia. No tienen que mostrarla, si no quieren, simplemente es como para ustedes mismos
de poder llevar a otro lenguaje también. Pueden escribir, pueden garabatear, pueden dibujar. ¿Cómo sintieron? ¿Cómo les fue con esa experiencia? Entonces, vamos a tomarnos un par de minutitos nada más para que aprovechen entonces este ratito. Si necesitan también tomar agua, o levantarse o cambiar de posición, también. Eso, entonces si quieren, mientras yo continúo conversando, pueden como ir terminando, darle al menos una pausa a la creación. Yo sé que a veces uno se emociona y quiere escribir más o dibujar más, entonces igual lo pueden ir haciendo, ¿verdad? Conforme les comparto. Este, y me gustaría como preguntar también si alguno o alguna quisiera como compartir algo, no tienen que abrir de repente la cámara, si quisieran todo bien, puede ser en el micrófono o puede ser en el chat, si pudieron pues hacer esta pequeña dinámica, cómo les fue. Igual durante la sesión pueden también como compartir si quieren cómo lo sintieron, ¿verdad? O cómo se están sintiendo ahorita, si se dieron ese chancecito como para pasar por los diferentes apoyos o pasar por el movimiento o por la respiración también. Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Súper, entonces, bueno, yo les quería compartir hoy un ratito acerca de la danza movimiento terapia, que es una pues disciplina que empezó a desarrollarse mucho pues en Europa y en Estados Unidos, y a partir de eso hemos tenido como bastante también como información, ¿verdad? Personas que han venido a compartir, y también en Latinoamérica ha venido desarrollándose. Entonces es una propuesta pues bastante integral. Yo diría que es una transdisciplina porque integra la danza como esencia y después integra también todo lo que es el bagaje, ¿verdad? De la psicología, de la psicoterapia. Pero también en los últimos años ha tenido como ese diálogo con muchas otras disciplinas que ha sido como bastante enriquecedor. Entonces, bueno, un poquito como compartirles acerca
del concepto, ¿verdad? La conceptualización, que es el uso psicoterapéutico del movimiento en un proceso que promueve la integración física, emocional, cognitiva y social de la persona. Esto es una definición de la Asociación Americana de Danza Movimiento Terapia. Entonces, un poco como desde ahí, ¿verdad? Que se ha venido desarrollando. Y por otro lado, ¿verdad? Otra de las definiciones de Heldring Panhofer es una conexión entre movimiento y emoción, entre motion y emotion. Sus objetivos siempre están dirigidos hacia las necesidades de la población con la que se trabaja. Desde este sentido, es muy interesante como esa visión también holística que tiene la disciplina. Y entre los fundamentos está obviamente la comunicación no verbal, ¿verdad? Como el lenguaje del cuerpo, porque pues su esencia es la danza. Muchas de sus, o la mayoría, ¿verdad? De sus pioneras vienen desde la danza, fueron bailarinas que después comenzaron a trabajar en equipos interdisciplinarios, ya sea en hospitales, en clínicas, en espacios educativos. Y es donde estas otras personas se dan cuenta de los grandes beneficios, de los aportes de las artes, de la danza, en procesos, por ejemplo, educativos o en procesos de salud o en procesos comunitarios. Entonces, a raíz de esto es que empieza la profesión, ¿verdad? A verse ya como una profesión, como una disciplina. También otro de los fundamentos son los sistemas de observación y análisis del movimiento, que es, pues, se han desarrollado desde la danza, muy específicamente, ¿verdad? De lo que es, por ejemplo, las propuestas de Laban, de Kestenberg, que son como autores, autoras que han desarrollado, digamos, sobre todo en cuanto al análisis del movimiento y evidentemente desde la danza. Y por otro lado, desde la psicología del desarrollo humano y la teoría del método y teoría y método psicoterapéutico. Entonces, es una fusión, ¿verdad? De otras disciplinas que dan como fruto pues la danza movimiento terapia. Y desde ahí, desde la parte específica de la danza, pues tenemos aspectos terapéuticos. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Que de repente van a una clase de danza y uno siente como esta cuestión de bienestar, ¿verdad? Entonces dice, ay, ¿verdad? Entonces eso está muy conectado con estados de trance o procesos de sanación, de poder compartir con otras personas, de poder como encontrar el ritmo y enlazarlo a la vida cotidiana. Y por otro lado, aspectos creativos de improvisación desde la danza moderna, porque fue exactamente como en esa época, ¿verdad? Que se empezó como a hacer la ruptura ya desde la danza moderna y sus pioneros empezaron también a trabajar con, por ejemplo, psicólogos o psicoanalistas de la época, entonces se empiezan a dar cuenta como de esos enlaces, ¿verdad? Que existieron. Y en cuanto a esto, pues, en cuanto a la expresión, la espontaneidad y dejar que el cuerpo hablara más que el cuerpo, digamos, como un cuerpo dócil. Entonces, por ahí, ¿verdad? También esa otra parte. Y por otro lado, quería compartirles algunos conceptos básicos, ¿verdad? Utilizados en sesiones de DMT que me interesaba mucho y también brevemente el trabajo de dos pioneras. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna duda o alguien quisiera como compartir algo, como para dar también este momento, ese espacio. Seguimos entonces. Igual cualquier duda que tengan o cualquier como pregunta o reflexión, ¿verdad? Siéntanse como en esa libertad de poderla compartir. Entonces, bueno, estos son conceptos básicos que se utilizan en sesiones de danza movimiento terapia, pero que me parecen como muy rico poderlos compartir
También, por ejemplo, algunas de las pioneras no solamente se desarrollaron en el ámbito de la psicología o la psicoterapia, sino que también se desarrollaron, por ejemplo, desde la terapia física en su momento. Entonces, todo el bagaje que tenían desde estas profesiones también fue incluido dentro de la DMT, específicamente, por ejemplo, el trabajo de Ingram Bartaniff, no sé si en algún momento lo han escuchado, pero ella desarrolló su trabajo a partir de sus conocimientos que ya tenía como terapeuta física y cómo ella los fue integrando con la parte expresiva de la danza, ¿verdad? Y con el entorno en el que ella estaba desarrollándose. Entonces, sobre eso también luego les puedo pasar como información, porque sé que ya ahorita es como un poquito tarde y no nos da tiempo de todo, pero se los dejo por ahí. Y ella también enlazó su trabajo con el trabajo de Rudolf von Laban, que él se especializó en esta parte de análisis de movimiento, de observación de movimiento. Desde la danza, él, bueno, él era multifacético, entre esos era arquitecto, entonces es muy interesante también cómo relacionaba el movimiento con el espacio. Entonces su trabajo también es como bastante interesante. Entonces también se los dejo como por ahí para, para compartírselos. Y por otro lado, bueno, hubieron muchas otras pioneras, ¿verdad? Entonces, bueno, les comparto este de Claire Schmeis, a ver cómo les suena, ¿verdad? O les resuena todo lo que ella desarrolló. Entonces, ella se refiere a estos 8 puntos, ¿verdad? La sincronía, la expresión, el ritmo, la vitalización, la integración, la cohesión y la educación y el simbolismo. Entonces, es importante como no verlos por separado. Cada uno es interdependiente el uno del otro y la idea de este trabajo que ella realizó era que también, por ejemplo, se podía como de alguna manera explicar, ¿verdad? Cada uno de estos desde desde ese espacio, ¿verdad? Grupal específicamente, y fue grupal porque en la DMT y bueno, en la danza son espacios esenciales, ¿verdad? El poder estar aquí, somos ahorita una comunidad de 30 personas, de repente pues no podemos como vernos, ¿verdad? En el mismo momento, pero estamos, ¿verdad? Presentes de alguna manera. Entonces, eso de las artes es fundamental, es el punto de encuentro de estar con el otro, con la otra, ¿verdad? Y de poder crear un poco, pues, este significado del poder estar en ese momento, de poder acompañarnos, de poder crear con la otra persona, de poder escuchar, de poder sentir el movimiento. Entonces, con respecto a la sincronía, por ejemplo, ella, bueno, son estos eventos que suceden al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces hay sincronía en ritmo, en espacio, en el esfuerzo. Y ella habla de cómo este movernos en sincronía ayuda a desarrollar habilidades en comunicación, a socializar y también promueve el contacto y la cohesión. Entonces, esto ha sido un reto de repente, ¿verdad? Ahorita que estamos en esta virtualidad, pero es muy interesante si tuviéramos un taller de repente más largo y pudiéramos como abrir nuestras cámaras y ver qué sucede si todos y todas nos vamos moviendo, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿verdad? En un mismo ritmo, aunque no estemos de repente en el mismo espacio porque cada quien está en sus casas, pero esta parte es muy poderosa porque, bueno, hay todo un tema desarrollado también desde las neurociencias, que es este tema de las neuronas espejo. Entonces, cómo esto nos puede conectar con las otras personas y cómo ha sido un punto básico en el desarrollo inclusive de la humanidad. Entonces, eso es, ¿verdad? Un punto clave porque este trabajo no solamente, ¿verdad? Para las sesiones o para los talleres, sino es cómo conectar esto con la vida cotidiana, ¿verdad? Con el día a día.
Por otro lado, pues la expresión, que es un tema pues bastante importante dentro de las artes y cómo estos espacios promueven esa expresión libre. Muchas de las pioneras trabajaron también con personas que empiezan a trabajar desde la danza moderna, desde la danza contemporánea, después toda esta parte de que el movimiento ahora tiene esa libertad. Entonces, ¿cómo brindarles a las personas ese espacio de movimiento libre? Y por otro lado, el ritmo, que es algo como fundamental en estos espacios y en los espacios de danza. Entonces, cómo el ritmo ordena, estructura, nos regula. Hoy que hicimos esta pequeña dinámica, uno de los primeros ritmos, ¿verdad? O puntos de conexión es nuestra respiración. Entonces, en ese inhalar, en ese exhalar, en ese expandir, en ese contraer, ¿cómo podemos ya desde ahí conectarnos con ese ritmo? Entonces, si estuviéramos en un círculo de repente presencial, podríamos también escuchar la respiración o ver el movimiento de esa respiración en las demás personas, por ejemplo. Otros ritmos como el de caminar o el de correr también, ¿verdad? Nos conectan. Y evidentemente desde la danza podemos, ¿verdad? Llevarlo a un ritmo grupal o a un ritmo individual o ya con la música, por ejemplo. Por otro lado, otro punto importantísimo es la vitalización, ¿verdad? Esa fuerza vital que tenemos desde que estamos sin útero, ¿verdad? Y cómo es ahí, ¿verdad? Donde nos llama la vida. Sin embargo, eso va como disminuyendo conforme pasan los años, ¿verdad? Porque el mismo sistema de repente ya nos sentamos en una silla y ahí es más difícil salir. Entonces, ¿cómo podemos también desde la danza movimiento terapia poder a conectar otra vez con esta vitalización? Y eso es básico porque desde ahí nos permite también ampliar nuestro repertorio de movimiento. Nos permite también tener otras alternativas. Y por otro lado, está conectado, interconectado con nuestra fuerza también psíquica. Y por último, así les paso como rápidamente, está la integración, que es ese sentido de unidad. Muchas veces también trabajamos con esas partes que nosotros le llamamos tal vez adormecidas, ¿verdad? Del cuerpo. Entonces, ¿cómo integramos cada una de esas partes al movimiento? Que es muy, muy importante. Y por otro lado, la cohesión, que ya sería, ¿verdad? Cómo vamos desarrollando ese sentimiento de pertenecer a, por ende, la comunidad y el trabajo con las demás personas es tan importante porque nos da ese contacto, nos da también ese sentido de aceptación. Entonces, desde el movimiento, ¿cómo podemos, ¿verdad? Desarrollarlo? Y por otro lado, pues hay toda una línea ahora que podemos ver educativa desde la DMT con nuestras propias experiencias, pero también con las experiencias de los demás, cómo aprendemos en comunidades y por otro lado, mediante las mismas experiencias. Por eso siempre le damos como ese primer campo, ¿verdad? O espacio al cuerpo, a las sensaciones. Y por último, pues el simbolismo. Entonces, como esto también de alguna manera podemos llevarlo a otros lenguajes, ¿verdad? Desarrollarlo de formas creativas mediante la imaginación, mediante el juego. Entonces, bueno, un poquito como brevemente compartirles. Y también como que hay bastantes postulados desde la DMT que nos permiten pues trabajar esta relación de que de alguna manera, ¿verdad? En la historia se ha venido como un poco escindida de mente-cuerpo, entonces como eso nos permite como esa integración y desde ahí como uno, ¿verdad? Cuando trabajamos en un lugar, el otro lugar también va a tener como de alguna manera su afectación positiva. Y por otro lado, cómo podemos trabajar la conciencia corporal desde este lugar de la danza, ¿verdad? Que nos permite, por ejemplo, desarrollar la creatividad,
nos permite también mayor movilidad en algunas partes del cuerpo que de repente están con dolor o que de repente están ahí como un poquito dormidas. Y por otro lado, el trabajo entre tensión y relajación, que también nos permite desde la DMT. Y sobre todo, pues el trabajo de la revitalización, diría yo, ¿verdad? De cómo conectar con esa fuerza vital de movimiento, con esas posibilidades que tenemos, ¿verdad? Haciendo el movimiento un movimiento libre, ¿verdad? Y que está al acceso también de las demás personas. Entonces, bueno, no sé si alguien quisiera participar, si tienen alguna duda o alguna reflexión a partir Por de este aquí, en la ratito. caja de Ajá. preguntas, le dejaron una pregunta que dice, ¿cómo puedo aplicar correctamente la danza y la música dentro de una sesión de fisioterapia? Ay, qué bonito. Bueno, yo creo que eso tiene que ver primero como con la escucha del cliente, ¿verdad? O de la persona que está en ese momento. Creo que algo muy interesante es poder conocer eh, el repertorio musical o de movimiento de las personas. Entonces, por ejemplo, preguntarle a la persona, ¿verdad? Como qué música quisiera escuchar durante la sesión, ¿verdad? Y a partir de ahí, de repente, tener un espacio incluso. Eso depende mucho de las sesiones, ¿verdad? Y de las mismas personas, pero si uno ve que de repente la persona quiere, ¿verdad? O está dispuesta al movimiento de la danza, entonces incluso como danzar con esa persona una canción, ¿verdad? Pero siempre yo siento que depende ahí también de la empatía, de la relación que tengamos, de la confianza con las personas, pero creo que es muy valioso poder integrar otros recursos al mismo trabajo y especialmente al trabajo tan hermoso que ustedes realizan y como también pueden ser recursos, ¿verdad? De la misma vida cotidiana, porque al final de cuentas creo que todos queremos movernos de una manera eficiente, de una manera amorosa, de una manera expresiva en el mundo. Entonces creo que eso sería como muy hermoso. Más bien, luego nos cuenta si lo integró, ¿verdad? ¿Cómo le fue? Y también cómo lo logró integrar. Pero siempre es eso, como ver, ¿verdad? De alguna manera como conocer un poquito ahora esos gustos, ¿verdad? Desde el movimiento y también desde la música para conectar la primera vez y ya luego uno los puede llevar a otros retos, ¿verdad? Si de repente siempre es como el mismo tipo de música o el mismo tipo de movimiento, siempre que me dicen, bueno, avancemos, yo estoy siempre desde los hombros, pero si alguien me invita y me dice como, bueno, hagámoslo por ahora desde la cabeza, entonces, mira, la cabeza también se mueve, ¿verdad? O desde la cadera o desde los pies, ¿verdad? Entonces también es rico como poder llevar a las personas a esos otros lugares, ¿verdad? Que de repente a veces uno está como muy acostumbrado o acostumbrada a moverse de cierta manera. También dejaron un comentario de una persona que estuvo en la charla pasada que fue en neurodinamia y en esta de danzaterapia. Dice, es súper interesante cómo a partir de la música y el movimiento del cuerpo en una forma rítmica podemos generar conciencia sobre acciones corporales, las cuales no concientizamos durante el día. Una de estas es la respiración. La respiración a la hora de estos espacios de relajación y conciencia es increíble. Cómo generamos retroalimentación bastante grande en comparación a otras situaciones. Sí, es cierto. Sí, yo creo que mucho de este trabajo, por lo menos desde la DMT, es también el trabajo desde acciones cotidianas, cómo podemos también conectarnos desde ahí eh, para promover estos espacios que al final son espacios de bienestar o de promoción de la salud, que creo que eso lo tenían como bastante claro, por lo menos en el caso de la DMT,
pues todas las pioneras y las personas que han venido trabajando desde la profesión, y creo que también es algo que compartimos entre disciplinas. De alguna manera generar ese espacio donde, ¿verdad? Nos pueda como acompañar a estos momentos de cambios constantes, ¿verdad? Que nos necesitamos adaptar, pero de una manera integral, que eso yo creo que es importantísimo, como ahora de manera integral yo puedo estar ahí, no solamente mi cabeza o no solamente mi pie, ¿verdad? Sino que, ok, ¿verdad? ¿Cómo podemos irnos con todo? Y cómo podemos también brindar otras alternativas, que creo que eso es algo muy valioso en estos momentos, sobre todo, y el contacto, al final de cuentas, ¿verdad? Conmigo misma, ¿verdad? Con mis posibilidades, con mi cuerpo y también con las demás personas. Ok, le damos la palabra a Pamela Chávez, que tiene la mano levantada. Hola Pamela, Eh, ¿cómo está? Yo tenía como una especie de pregunta, comentario. Es que estoy un poco interesada en esto para mi tesis, entonces quiero como preguntarle sobre aspectos relacionados con cómo utilizar la danzaterapia tal vez en una rehabilitación para mejorar la propiocepción, digamos como en tobillo puede ser, o incluso en una disquinesia escapular, digamos como en una no, como bueno, sí, como una disquinesia escapular o tal vez en alguna afectación de hombro. Y cómo se relaciona esto también como, porque hablo mucho sobre las sensaciones y bueno, también cómo la danza propone como diferentes sensaciones para estar en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede relacionar eso ya a la hora de rehabilitar a alguien? Y si también usted ha trabajado en aspectos como estos, ¿verdad? En más hacia la fisioterapia, si ha trabajado en rehabilitación, tal vez de manera interdisciplinar con algún fisioterapeuta, si ha trabajado con ellos, también como de estos de aspectos de control motor también. Eh, y otro comentario que quería decir era como esta importancia que creo que sí hace como conectar mucho la danza, es como esta alianza que se puede ver con el terapeuta y el paciente, que es muy importante también para la recuperación de cualquier enfermedad. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Sí, bueno, tal vez quiero referirme como a esto primero que preguntaba sobre la propiocepción, ¿verdad? Creo que también hay como posibilidades de trabajarlo en diferentes como estadios, no solamente la propiocepción, sino también la interocepción, que creo que es algo como bastante interesante de trabajar desde la danza y específicamente desde la danza movimiento terapia, por ejemplo, esta parte de la imaginería, que también podemos como acceder a estas otras posibilidades. Entonces, creo que desde ahí hay bastante, digamos, que se puede como trabajar, y en caso, por ejemplo, que me estás contando, ¿verdad? Creo que también hay mucho bagaje desde lo que también se llama la danza inclusiva o accesible, que ha venido trabajando mucho, por ejemplo, en el tema de trabajar con personas en condición de discapacidad o de repente de recuperación de lesiones. Entonces, creo que desde ahí también se puede como tener bastante acceso. Eh, y que también pues está bastante relacionado al tema de las sensaciones. Yo creo que es todo un lenguaje que de repente es el primer lenguaje que desarrollamos, el de las sensaciones, pero que luego ya llegan otros lenguajes como la palabra, ¿verdad? O ya otro tipo
de formas, digamos, de comunicarnos con nosotros mismos y con los demás que nos van como apagando, digamos, ese primer lenguaje. Entonces creo que el hecho de poderlo rescatar y poderlo trabajar desde ahí también a nivel sensorial es súper importante, ¿verdad? Porque incluso el desarrollo de nuestros procesos de lectoescritura, hubo antes un proceso en el que aprendimos a través del cuerpo. Entonces, desde que estábamos en el útero, ¿verdad? Ya después cuando empezamos que a buscar la teta, que rodar, que ya, ¿verdad? Como reptar, que gatear y todo esto, eh, que creo que es muy poderoso, inclusive para trabajarlo con las personas. Por otro lado, con esta, eh, usted me dice, Pamela, si voy respondiendo, ¿verdad? O si estoy yendo por otro lado, entonces me Sí, vuelve sí. como a decir, ¿verdad? Entonces, por otro lado, me acuerdo también que en algún momento trabajando en una escuela de enseñanza especial, una de las compañeras, que creo que ella era encargada de la parte de terapia física, me hablaba sobre la estimulación basal, que me pareció maravilloso. Entonces yo empecé como a investigar y me dio como muchos insumos porque hablaba, por ejemplo, o partía del hecho de que todas las personas vinimos de un medio acuoso, ¿verdad? Que es el útero. Entonces, que desde ahí tenemos este sentido de la vibración. Entonces, eso nos da como insumos el poder vibrar con las otras personas y el poder utilizar nuestra voz, que la voz también es movimiento. Entonces era muy interesante porque en ese momento tal vez la persona con la que yo estaba trabajando no tenía el lenguaje, o sea, no accedíamos a un lenguaje como el de hablar español porque o sea, no se podía. Entonces eran a través de sonidos, a través de gestos y como eso desde un lenguaje como el de la danza nos podía conectar o desde el juego, ¿verdad? Entonces me acuerdo que era ese, por un lado, la vibración, ¿verdad? Y cómo esta vibración puede estar presente a través del movimiento, pero también del sonido, los sonidos. Después partimos del hecho de que todos y todas tenemos piel. Entonces, como la piel, que es el órgano más grande, nos puede dar muchísima información, ¿verdad? Muchísimos insumos, inclusive si tenemos los ojos cerrados, ¿verdad? En este momento ponemos palma con palma, cómo está la temperatura, cómo son mis manos, de repente lugares ásperos, lugares no ásperos, ya me da muchísima información. Entonces, desde ahí también cómo podemos conectarnos desde el propio tacto o si en algún momento tenemos la oportunidad, ¿verdad? Con la otra persona. Entonces, y eso es algo a nivel eh, profundo, ¿verdad? De nuestro desarrollo psicomotor y que toca, digamos, pues otras capas también que nos pueden permitir o inclusive el uso de objetos. Entonces, ¿verdad? Que no es lo mismo si yo paso una pluma, así paso un balón, ¿verdad? Y tomarse este tiempo y llevarlo, por ejemplo, desde la danza a una situación de juego, a una situación de expresión, eso también me puede dar como más insumos. Entonces, y por último, ¿verdad? Porque tenemos como el de la vibración, el de la piel, ¿verdad? Y el otro que era el sistema vestibular. Entonces, esos retos que puedo yo tener al sentir mi centro, ¿verdad? Pero al también salirme de ahí, ¿verdad? Y cómo esto ya me da otras posibilidades. Entonces, creo que en esto de la parte de la propiocepción, pero también de la interocepción, creo que, ¿verdad? Es algo muy interesante y cómo desde el movimiento, desde la danza, se puede activar, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, que esté en una silla o ya sea que esté de pie, ¿verdad? Y empiece a jugar y activar mi sistema vestibular o a través de objetos, ¿verdad? Si tuviéramos como una tela o si estuviéramos como un grupo grande y podemos como jalar elásticos, ¿verdad? Todo eso. Entonces, creo que es como bastante interesante, ¿verdad? Todo lo que se puede desarrollar y también hay una parte, creo que ya la he dicho, ¿verdad? Pero que quería ahorita hablando, ¿verdad? Que quería como darle énfasis, que es al juego. Entonces,
esa posibilidad que tenemos desde las artes, en este caso de la danza, o a veces desde el teatro también, de conectar con esto, pero a través de un estado de juego. Entonces creo que desde ahí también podemos como enlazarlo, ¿verdad? Y darle oportunidad a que las personas puedan moverse desde este otro estado de juego, ¿verdad? Que a veces permite como mayor relajación de alguna manera. Entonces, usted me dice, Pamela, porque no sé si me quedó alguna por fuera. Traté como de escribirlas y acordarme, pero si no me vuelve a decir. Me parece que sí. Cualquier cosa, si Ok. no, me puedo preguntar. Sí. Tiene la palabra Eddie González, que tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Ando con un problema de afonía un poco hoy, justamente, entonces espero que me escuchen. Pamela, primero agradecerte montones tu intervención. Me parece que es pionera un poco en lo que en el país se está haciendo. Hace muy poquito no se hace danza, movimiento, terapia en el país. Y tengo entendido que trabajas en un ambiente bastante clínico, ¿verdad? En un ambiente como más de hospital. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo hace la clínica para aceptar estas nuevas innovaciones o tendencias de trabajar desde el movimiento y desde la psique hacia mejorar la sensación de movimiento de estos pacientes? ¿Qué tipo de pacientes trabajas? ¿Cómo es tu día a día? Eso me interesa muchísimo. Inclusive me encantaría poder acompañarte un día en tu servicio y poder estar contigo en unas cuantas sesiones. Te cuento nada más de contexto que hice una maestría en Barcelona donde trabajamos neurorehabilitación desde danza, movimiento, terapia y tengo unas experiencias increíbles. Entonces, más bien me encantaría mantener un poco el contacto contigo. También en el curso de práctica comunitaria, es que tengo un poco el internet inestable. El curso de comunitaria trabajamos con unos niños un poco, les poníamos músicas a diferentes frecuencias y observábamos cuáles eran las sensaciones de movimiento que esa música a diferentes frecuencias les despertaba a los chicos, por observación un poco de la vitalidad, la sincronía y todo este cuento que nos acabas de mostrar, que es interesantísimo. Entonces te dejo para que nos contestes y muchísimas gracias por el aporte. No, muchas gracias, Eddie, más bien por compartir. Sí, digamos, hemos como trabajado en diferentes contextos, ¿verdad? Contextos comunitarios, contextos más de repente intrahospitalarios, y realmente es muy poderoso, ¿verdad? Lo que puede como aportar primeramente desde las artes, ya como su esencia, ¿verdad? Todo lo que nos permiten, esto que les decía, el encuentro, del juego, de la creatividad, y muy rico a nivel interdisciplinario, porque han sido como muchas experiencias, no todas de repente están en el contexto, por ejemplo, de la psicología, sino que tal vez algunas con pediatría, otras con oncología, y es muy interesante también la apertura que yo he podido como ir viendo a través de los años. Todavía me acuerdo cuando estudiaba psicología y yo, ¿verdad? Como bueno, empecé como a las clases a ir a clases de danza y yo sentía, ¿verdad? Como algo dentro de mí y les comentaba a algunos profes de psicología en ese momento y era como, no, eso no existe, ¿no? Y luego me voy dando cuenta que sí, ¿verdad? Que sí existía la danzaterapia y que ya tenía todo un bagaje. Entonces creo que es algo como que uno no termina de aprender, ¿verdad? Que sigue ahí. Y ha sido como bastante interesante también como el ir poco a poco, ¿verdad? Yo a veces decía, qué interesante, tal vez una dinámica o una propuesta de movimiento que uno diría, bueno, esto lo hago para un calentamiento en danza, ¿verdad? Porque ya luego voy a la técnica, ¿verdad? Ya luego viene el ensayo, etcétera. Pero qué poderoso es poderlo hacer también en otras poblaciones que tal vez no se dediquen profesionalmente a la danza, pero que podemos, digamos, tener ese contacto. Entonces,
bueno, algo como la dinámica que hicimos ahora, ¿verdad? Que era como más pausada, también por la hora, etcétera. Y cómo nos permite también acceder al movimiento aunque estemos sentados y sentadas en una silla. Entonces yo creo que como que el tema también de la accesibilidad que permiten estas profesiones, ¿verdad? Desde la danza o desde la música, ¿verdad? O desde el arte plástico, y cómo también se han venido desarrollando a través del tiempo con otras disciplinas, ha potenciado mucho y ha generado como una, ¿qué se puede decir? Como una experiencia, ¿verdad? O maxificación de los espacios donde se puede aplicar. Entonces hay un gran rango de posibilidades. Inclusive ahorita que estuvimos en la pandemia, ¿verdad? Yo trabajo para un proyecto que se llama Artes y Salud en la Universidad Nacional, es de la Escuela de Arte Escénico, y trabajamos con la Caja Costarricense de Seguro Social y fue muy interesante, ¿verdad? Porque entonces todo lo hacíamos presencial, pero entonces nos dicen ya no podemos ir al hospital, entonces tenemos que ver qué hacemos para poder volcar muchas de estas dinámicas a lo virtual. Y fue todo un aprendizaje que seguimos todavía, ¿verdad? Porque ahorita más bien estamos en la otra transición, ahora de lo virtual otra vez a lo presencial, pero ha sido muy valioso porque entonces empezamos a investigar, ¿verdad? Entonces un concepto como esto que les hablaba de las neuronas espejo, que es como para otra, ¿verdad? Otra sesión, es muy poderoso porque a pesar de no estar ahí, ¿verdad? Presencialmente, todos en un mismo espacio, sí estamos presencialmente, pero, ¿verdad? Todos desde sus casas o desde la U, ¿verdad? O desde otros lugares, pero aún así tenemos esta posibilidad de contacto y cómo esto juega un papel trascendental en la humanidad en cuanto a que nos ha permitido realmente desarrollarnos, realmente ponernos de acuerdo. Es cuando uno dice, bueno, mi hija de 3 años, a Violeta, yo no la llevé a clases de aprender a caminar, ¿verdad? ¿Cómo fue que ella fue integrando todo esto a hacerlo de ella y lograr sobrevivir porque ahora camina, ¿verdad? Y es algo de sobrevivencia. Entonces también creo que desde ahí ha sido como bastante valioso y sí he sentido como una apertura como progresiva, ¿verdad? Como que al principio, ¿verdad? Como ¿qué es esto, verdad? Pero creo que poco a poco y sobre todo que nos ha posibilitado el trabajar con los mismos profesionales de la salud. Entonces, creo que eso ha sido como bastante interesante y algo muy potente, poder trabajar entre otros profesionales, ¿verdad? Entonces también invitarles a que cuando tengan como posibilidades de hacerlo, ya sea con danzaterapia o con danza o con otra, ¿verdad? Como expresión artística, que ojalá puedan hacerlo porque creo que hay muchos puntos de encuentro. Todavía me acuerdo en algún momento un estudiante de último año de medicina que estaba en su internado en un hospital. Él me decía, es que usted en el taller ha hablado de conciencia corporal, pero ¿qué es eso? ¿Verdad? Y yo, ¿verdad? Decía por dentro, qué interesante porque él ha pasado N cantidad de años estudiando el cuerpo desde su visión, ¿verdad? Y está completamente válida. Y por otro lado, nosotros desde la danza también lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos más bien juntarnos a reflexionar inclusive de cómo lo trabajas vos, cómo lo trabajo yo, cómo podemos integrarlo, que creo que eso ha sido como un aporte de estas, de las terapias artístico-expresivas, ¿verdad? ¿Cómo pasó eso, sucedió esto, ¿verdad? De profesionales de diferentes disciplinas que llegaron a trabajar en conjunto y que luego, wow, se desarrolla todo un bagaje de investigación en cuanto a eso. Entonces, Eddie, usted me dice, ¿verdad? Sí, también. Creo que también da para mucho más, ¿verdad? Más de reflexionar, más de hacer, etcétera. Pero creo que por ahí, y ahorita también se me viene a la mente que Pamela hacía esta pregunta. Les puedo escribir tal vez como en el chat el nombre de que creo que digamos hay dos pioneras que podrían también ustedes revisar, que una es Lilian Espenek, que también les puedo pasar como información, y la otra es Imran Barteniev, porque ellas se desarrollaron mucho, digamos, Lilian, ella estudió ¿cómo es? Fisiología,
Y después, Imran Bartenif, ella era de terapia también. Y después, bueno, nada más fueron bailarinas, ¿verdad? Pero ambas tomaron el trabajo de Laban, digamos, de análisis de movimiento y lo mezclaron con su bagaje, digamos, desde la danza. Entonces, por ejemplo, Imran Bartenif, ella trabajó mucho con niños y niñas que sufrieron politis. Entonces, es muy interesante el trabajo de ella porque, por ejemplo, ella empieza a darse cuenta cómo es este trabajo en lugares donde de repente hay niños y niñas con mayor soporte económico, ¿verdad? De las familias. Y niños y niñas que de repente incluso estaban huérfanos, ¿verdad? Entonces empieza como a hacer toda esta investigación a nivel de movilidad. Entonces ella, por ejemplo, esto que hicimos hoy, ¿verdad? De la cabeza y el coxis, ¿verdad? Es un movimiento que se trabaja muchísimo en danza, ¿verdad? Ellas lo exploran, ¿verdad? Y lo llevan para trabajarlo en otros lugares. O esto, digamos, de que nosotros decimos, bueno, es que el brazo empieza desde la espalda, ¿verdad? Entonces, dar esas otras como invitaciones, ¿verdad? Al movimiento. O esto otro de cómo se conectan mis pies con los isquiones. Entonces les invito a que cuando mañana vayan a caminar o así, que traten como de ver cómo se conectan, ¿verdad? Porque ella lo que trataba era exactamente de eso, ¿verdad? De promover espacios de integración, igual que Spenak, ¿verdad? En su momento. Entonces crean como sistemas muy interesantes y vienen desde este otro lugar, ¿verdad? De la terapia física, que creo que también podrían servirles de aporte. También sé que hay otras personas que actualmente han estado trabajando más desde ahí. No conozco mucho en Costa Rica, pero sí desde otros lugares que pueden también como aportar y que el trabajo es muy, muy interesante porque, ¿verdad? Es como se mezclan, se empiezan a mezclar las disciplinas. Entonces es muy, eh, no sé, como que a mí me da mucha pasión también porque creo que es mucho el aporte que pueden brindar también a la población en general, para uno mismo, pero también para las personas con las que trabajamos. Tiene la palabra Mariela Vargas, que tiene la mano levantada. Hola, bueno, hola Pami, qué bonito verla por aquí. Yo siempre he tenido como esa duda con la danzaterapia, digamos, ¿verdad? Como que tiene ese componente terapéutico que aunque uno haya pasado por la danza, abordar procesos terapéuticos desde ahí, ¿verdad? Como que hay una línea muy delgada que de repente se cruza o no se cruza, digamos, usted es psicóloga y, ¿verdad? Yo siento que tiene como esa libertad, pero hasta dónde se profundiza como en aspectos emocionales o psicológicos y cómo se llega a esa contención en caso de, ¿verdad? Porque puede ser algo muy catártico y puede que no, depende de la persona, pero cómo se aborda en ese sentido. Y muchas gracias. Hola Mari, sí, igual, qué gusto de verla por acá. Yo creo que en eso es como, pues, en cualquier disciplina, ¿verdad? De no abrir lo que uno no pueda cerrar. Entonces, creo que por ahí, ¿verdad? Hay insumos de la danza movimiento terapia que son muy interesantes y muy, muy ricos de poder poner como en ese espacio, por ejemplo, en el que ustedes trabajan o de poder comprender, ¿verdad? Ciertos procesos, pero ya, digamos, como si el objetivo de la sesión, ¿verdad? Ya va por otro lado, yo creo que es donde también como que uno dice, bueno, por acá no, porque ya aquí no lo podría manejar, ¿verdad? Entonces, en este momento sería como importante como referir, por ejemplo, o, ¿verdad? O pausar y decir, bueno, vamos a regresarnos, ¿verdad? A lo que veníamos, porque hay cuestiones que uno que no quiera, ¿verdad? Como que, ¿verdad? De repente las personas nos comparten, ¿verdad? Etcétera, y que eso está bien, ¿verdad? Porque es un espacio de confianza, pero yo creo que tal vez es eso, como, me acuerdo siempre de esa premisa que me decía una maestra, como no abrir lo que no podemos cerrar. Entonces, y creo que se aplica a todo, ¿verdad? De repente, pues yo no soy
terapeuta física, entonces también, ¿verdad? Hasta dónde yo puedo llegar porque no tengo el conocimiento para, por ejemplo, poder dar un insumo, poder dar una recomendación que no me, que no está por ahí, ¿verdad? Entonces creo que también es como, creo que tal vez esa parte y también como la importancia del trabajo interdisciplinario. Entonces, si de repente quieren hacer como una propuesta, ¿verdad? Donde tal vez incluya más el movimiento libre, el movimiento expresivo, entonces eso, como unirse, ¿verdad? En ese caso a alguien de danza o si ya es más como que tenga un componente como em, sí, psicoemocional, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tal vez unirse con una persona de psicología, que yo creo que también ahí es muy rico porque entonces cada una puede aportar, ¿verdad? A ese proceso. Pero yo creo que a todos nos pasa también como esa línea de hasta dónde, ¿verdad? Puedo o no asumir este espacio, puedo o no asumir, ¿verdad? Si esto se va por otro lugar, esa contención, como vos decís, creo que eso es como una parte fundamental como del cuidado de los espacios y de las personas, pero también de uno misma, ¿verdad? Hasta dónde, incluso cuando uno va, desea como ir viendo con qué poblaciones, ¿verdad? Uno quiere o no también trabajar, entonces también, y no solo desde la psicoterapia, sino desde cualquier otra profesión, habrán poblaciones con las que uno hace más clic que con otras, y creo que también desde ahí es como esa importancia como de escucharse y de cuidarse, bueno, con esta sí, con esta no, o el tipo de enfoque que quiero aplicar. Gracias. Ya que no hay más preguntas ni personas con la mano eh, levantada, se le da paso a la siguiente persona. Creo que ya no te escuchaste, Edgar. O no sé si fui yo. Ahora, Ahora que sí. como ya, que como ya no hay más preguntas ni manos levantadas, se le da el paso a la próxima persona. Bueno, yo nada Claro. más quería agradecerles por el espacio y por la invitación y creo que, bueno, el tema da para mucho más. Igual les voy a escribir por aquí mi correo por cualquier duda o así, ¿verdad? Em, o si necesitan alguna información, ¿verdad? Como para profundizar en sus procesos e investigaciones, con muchísimo gusto y más bien muchísimas gracias por la invitación y que pasen una linda noche. Muchas gracias, Pamela, por aceptar la invitación de nosotros el día de hoy. Me disculpo por no tener la cámara, pero mi conectividad hoy ha sido un desastre. Em, de parte de la Junta Directiva, para todos los participantes y para quienes se quedaron hasta este momento, les agradecemos la participación. Y cualquier duda que quieran hacer llegar, en el chat está el correo de Pamela y los insumos suministrados por ambos expositores, así como la grabación, se va a colgar en el canal de YouTube y se les va a hacer llegar a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.